Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. ¿Quién? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? No hay nadie, Señor. Hemos buscado en toda la tierra y no hemos encontrado a nadie. Busquen en el cielo. Debe haber alguien. Nadie fue encontrado, Señor. La humanidad está perdida. Juan, no llores. Escribe todo lo que has visto. Escríbelo. Bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El viento soplaba con fuerza sobre las aguas del mar de Galilea. Las redes estaban pesadas, empapadas, pero vacías de peces. Juan, con las manos endurecidas por el trabajo, las recogía en silencio junto a su hermano Santiago. Era su vida, la única que conocía. Y entonces lo vio. Un hombre caminando por la orilla se estaba acercando hacia él. Sabían quién era. Jesús de Nazaret. Y aunque no era la primera vez que lo veía, no podía dejar de mirarle. Había algo en su presencia que le aceleró el corazón. Jesús se acercó y dijo: «Sígueme, y os haré pescadores de hombres». Entonces Juan intercambió una mirada con su hermano Santiago. Una emoción que nunca habían sentido les recorrió el cuerpo. Soltaron las redes con energía y siguieron a Jesús. Y como ellos, Simón, Andrés y Felipe también le siguieron. Caminando con Jesús, Juan presenció milagros que ningún hombre había visto jamás. Vio al agua convertirse en vino en Caná. Vio la ira justa en los ojos de Jesús cuando expulsó a los mercaderes del templo. Vio enfermos sanar, ciegos recuperar la vista, cojos caminar. Los días junto a Jesús se convirtieron en una travesía sin descanso. Galilea se estremecía con su nombre. Las multitudes lo buscaban, le seguían por los caminos polvorientos y clamaban por un milagro, por una palabra, por una señal. Pero en la mente de Juan retumbaba un pensamiento. ¿Quién es Jesús realmente? ¿Es solo un poderoso profeta o había algo más que no era capaz de entender? Los días pasaban y los milagros cada vez eran más grandes y las revelaciones más impactantes. El sol descendía en el horizonte cuando una multitud se había reunido para escuchar a Jesús. El calor del día cedía poco a poco, pero la multitud no se movía. Más de 5,000 personas permanecían en la colina, cautivadas por cada palabra de Jesús. Nadie quería irse. Nadie quería apartarse de aquel hombre que hablaba como si cada sílaba abriera un portal a otra realidad. Pero el hambre ya se hacía notar. Una tarde, junto al mar de Galilea, el sol descendía en el horizonte cuando una multitud se había reunido para escuchar a Jesús. El calor del día cedía poco a poco,
pero la multitud no se movía. Más de 5,000 personas permanecían en la colina, cautivadas por cada palabra de Jesús. Nadie quería irse. Nadie quería apartarse de aquel hombre que hablaba como si cada sílaba abriera un portal a otra realidad. Juan miró a la multitud con preocupación. Eran muchos, y estaban hambrientos. Jesús, notando el temor en los rostros de sus discípulos, los llamó y les dijo con calma: ¿Cuántos panes tenéis? Id y ved. Tras una búsqueda rápida, regresaron con un muchacho que llevaba 5 panes de cebada y 2 peces. Una sonrisa misteriosa cruzó el rostro de Jesús y ordenó: haced que se recuesten en grupos sobre la hierba. La multitud, sin entender, obedeció. El murmullo crecía. La expectativa se sentía en el aire. Jesús tomó los panes en sus manos y alzó la mirada al cielo. El silencio cayó sobre el lugar. Sus palabras fueron simples, directas. Padre, gracias por estos alimentos. Y entonces partió el pan. Lo imposible sucedió. Jesús rompía los panes y los peces, pero no se acababan. Cada vez que partía un pedazo, había más para repartir. Lo imposible sucedió. Cada vez que partía un pedazo, había más para repartir. Los discípulos, que habían comenzado con escepticismo, ahora corrían atónitos de un lado a otro. Distribuían y distribuían, pero los panes y los peces no se acababan. Cuando todos estuvieron saciados, recogieron los restos. 12 canastas rebosaban de pan, un testimonio silencioso de que Jesús no solo daba lo suficiente, sino en abundancia. Entonces la multitud enloqueció. «Este es el profeta que había de venir», gritaban algunos. «Hagámoslo rey, es el ungido de Dios», clamaban otros. De repente, Jesús ordenó a sus discípulos: «Subid a la barca y dirigíos a la otra orilla». Y se retiró a la montaña él solo, desapareciendo de la vista de todos para sumergirse en oración. Los discípulos, confundidos y preocupados, obedecieron. Se subieron a la barca y remaron al otro lado del mar, hacia Capernaum. La noche llegó como un manto negro sobre el mar de Galilea, y Jesús no estaba con ellos. Horas después, una tormenta inesperada azotó el mar. Las olas crecían, golpeando sin piedad la pequeña embarcación. El viento rugía y la lluvia caía como flechas. Los discípulos luchaban contra los elementos. El miedo se apoderaba de ellos. «¡Remad más fuerte!», gritó Pedro, aferrándose al timón. Andrés y Juan tiraban de las velas, pero era inútil. La barca era un juguete en manos de la tempestad. De repente, una figura apareció en medio de la oscuridad, caminando sobre las aguas agitadas. «¡Es un fantasma!», exclamó Tomás. El terror paralizó a todos. Entonces, una voz familiar rompió el miedo. «¡Ánimo! Soy yo, no temáis». Pedro entrecerró los ojos, intentando ver más allá de la cortina de agua. «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Jesús, con una leve sonrisa, respondió: «Ven». Sin pensarlo 2 veces, Pedro saltó de la barca. Sus pies tocaron el agua, pero no se hundió. Caminaba, un paso tras otro, mirando fijamente al maestro. El viento sopló con más fuerza, las olas se alzaron como murallas. La mirada de Pedro vaciló. Observó la furia del mar, y el miedo lo invadió. Y comenzó a hundirse. «Señor, sálvame», gritó desesperado, agitando los brazos. En un instante, Jesús extendió su mano y lo sostuvo. Sus ojos encontraron los de Pedro, y con voz serena le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Ambos regresaron a la barca, y al pisar la cubierta, el viento cesó. En un instante, la tormenta había desaparecido tan súbitamente como había comenzado. Los discípulos cayeron de rodillas con alabanzas y voces cargadas de emoción. Juan sintió su propia respiración entrecortada. Miró a Jesús y sintió un peso en su corazón. No era solo un profeta, no era solo un maestro. Cayó de rodillas junto a los demás y con la certeza quemándole el alma dijo:
verdaderamente eres el Hijo de Dios. Jesús los miró en silencio. Sabía que aún no comprendían completamente. Entonces Jesús marcó el siguiente destino: Cesarea de Filipo. Dejaron atrás la región de Galilea, cruzando caminos menos transitados y alejándose de las multitudes. Finalmente, se detuvieron. La majestuosa montaña se levantaba frente a ellos. El grupo se reunió alrededor de Jesús. Los discípulos, sudorosos y agotados, se miraban entre sí, esperando las palabras del Maestro. Entonces Jesús preguntó abruptamente: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Los discípulos intercambiaron miradas, sorprendidos por la pregunta inesperada. Andrés fue el primero en hablar. Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Felipe añadió: otros dicen que Elías. Tomás intervino: hay quienes piensan que Jeremías o alguno de los profetas. Jesús asintió lentamente, pero su mirada se volvió aún más intensa. Dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? El aire se volvió denso. La pregunta golpeó el corazón de cada uno, desafiándolos a confrontar sus propias creencias y dudas. Pedro avanzó un paso y respondió con determinación: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un murmullo recorrió al grupo. La declaración de Pedro era audaz, radical. Los ojos de los demás discípulos se abrieron con asombro. Jesús fijó su mirada en Pedro, y una sonrisa profunda iluminó su rostro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, respondió, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La atmósfera cambió abruptamente. Lo que antes era tensión ahora era revelación. Jesús continuó, su voz cargada de autoridad. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Los demás discípulos quedaron impactados. La magnitud de esas palabras era inmensa. Pedro, el pescador impulsivo, ahora era llamado piedra fundamental. Pero entonces, de forma inesperada, Jesús cambió el tono. Su mirada se ensombreció, y con voz grave les advirtió: no digáis a nadie que yo soy el Cristo. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, que sea muerto y resucite al tercer día. La declaración cayó como un balde de agua fría. La alegría se transformó en consternación. Pedro, aún asimilando su nueva identidad, no pudo contenerse. Tomándolo aparte, lo reprendió. Señor, eso nunca te sucederá. Jesús se volvió hacia él, con sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y firmeza. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. This episode is brought to you by Nespresso Virtuo Coffee Machines. Ready to enjoy the bold flavors of barista-quality Nespresso iced coffee at home? Simply fill a glass with ice and press the brew button on your Virtuo Pop machine to enjoy rich double espressos roasted to stand up even when chilled. Refreshingly bold iced coffee. Refreshingly easy to make at home.
Visit Nespresso.com to shop now. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Apártate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El golpe fue devastador. Pedro retrocedió, herido por las palabras del maestro. La tensión alcanzó su punto máximo. Jesús, dirigiéndose a todos, declaró con voz potente: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por causa de mí, la hallará. El desafío era claro. Seguirlo significaba más que milagros y enseñanzas. Implicaba sacrificio y entrega total. 6 días después, llegó un día que Juan jamás olvidaría. Jesús tomó a Juan, Santiago y Pedro, y subieron juntos a un monte alto, alejados del resto de los discípulos. El camino era empinado y silencioso, el aire, frío y cargado de misterio. Cuando llegaron a la cima, el cielo parecía estar más cerca que nunca. De repente, mientras Jesús oraba, ocurrió algo inexplicable. Su rostro comenzó a resplandecer con una luz intensa como el sol al mediodía. Sus ropas volvieron blancas como la luz. Juan sintió cómo su corazón se aceleraba. Jamás había visto algo así. Entonces, 2 figuras aparecieron junto a Jesús: Moisés y Elías. Los profetas más grandes de Israel estaban allí, hablando con el Maestro sobre lo que le esperaba en Jerusalén. Juan sintió que el mundo se había detenido en ese instante, que sus ojos presenciaban algo reservado solo para los cielos. De repente, una nube brillante los envolvió de pronto, y una voz resonó desde lo alto: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escuchadle. El sonido fue tan intenso que los discípulos cayeron temblando en la tierra. Juan cayó de rodillas, aterrorizado, incapaz de moverse o hablar. Su cuerpo temblaba y su rostro tocaba el suelo. Entonces sintió una mano tocar suavemente su hombro. Era Jesús. «Levántate, Juan, no tengas miedo», le dijo con una sonrisa cálida. Al alzar la vista, Juan solo vio a Jesús. Moisés y Elías ya no estaban. Todo había vuelto a la calma. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les pidió guardar en secreto aquella visión hasta después de su resurrección. Y Juan guardó estas palabras en su corazón. Pero Juan no podía dejar de pensar en lo que había visto. Sintió que la emoción de aquella visión le quemaba por dentro. En su mente, el poder y la gloria que acababa de ver lo llevaron a imaginar un reino terrenal, lleno de honores y reconocimiento. Así que, impulsado por ese deseo de grandeza, se acercó a Jesús junto con su hermano Santiago y le dijo: «Maestro, queremos que nos concedas sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria». Jesús lo miró con tristeza y les contestó: «No saben lo que están pidiendo. ¿Pueden beber la copa que yo he de beber?». Sin dudarlo, ambos respondieron: «Podemos». Pero Jesús, mirándolos con compasión, les advirtió: «Ciertamente beberán la copa que yo beberé, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es algo que yo pueda conceder. Eso está reservado por mi Padre». Al oír esto, los otros discípulos se indignaron profundamente contra ellos. Juan sintió la tensión y el peso de las miradas sobre él. Su temperamento impulsivo lo había llevado a actuar sin pensar. Pero aprendió una valiosa lección. El reino de Jesús no se trataba de poder ni posiciones, sino de servir y entregarse. Ese día Juan comprendió que su llamado implicaba sacrificio, y estaba dispuesto a pagarlo. El aire era denso mientras caminaban por Galilea. Jesús iba delante con pasos firmes cuando de repente se detuvo. Se giró hacia ellos y dijo con voz grave:
Escuchad atentamente estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Juan sintió cómo el frío le subía por la espalda. Nadie habló. Nadie se atrevió a responder. Pero Juan no entendía. Ninguno de ellos entendía. Quiso preguntar algo, quiso decir algo, lo que fuera, para romper ese silencio incómodo y doloroso, pero no se atrevió. Algo en las palabras de Jesús lo paralizó. No entendía y tenía miedo de preguntar. Entonces, Jesús continuó caminando a Cafarnaúm. En su rostro no había miedo, tenía determinación. Llegaron a una casa sencilla en Cafarnaúm. El aroma a pan recién horneado llenaba el aire, mezclado con el olor a polvo y cansancio del largo viaje. Jesús se sentó lentamente y los miró en silencio. ¿De qué discutíais en el camino?, preguntó Jesús suavemente, aunque ya conocía perfectamente la respuesta. Nadie habló. El silencio era incómodo, avergonzado. Juan bajó la mirada, recordando cómo en el camino él y sus compañeros habían discutido apasionadamente sobre quién sería el más grande, quién tendría mayor autoridad y honor cuando llegara el reino. Entonces Jesús llamó a un niño pequeño que jugaba cerca, lo puso delante de ellos y dijo: Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Quien quiera ser el mayor entre vosotros, que sea como este niño. El más pequeño entre vosotros, ese es el más grande en el reino de los cielos. Jesús tomó al niño en sus brazos y lo abrazó tiernamente. El silencio en la habitación se hizo aún más profundo. Lo habían entendido. Al día siguiente continuaron el viaje. Cuando cayó la noche, decidieron pasar la noche en una aldea samaritana cercana. Pero los samaritanos, al notar que Jesús se dirigía hacia Jerusalén, rechazaron tajantemente su presencia. Las puertas permanecieron cerradas y solo tuvieron palabras de desprecio. De repente, Juan sintió que una ira profunda y ardiente subía por su pecho. Lleno de indignación, se giró hacia Jesús y exclamó con furia: «Señor, permítenos pedir que descienda fuego del cielo para consumirlos, así como hizo Elías». Jesús se detuvo en seco y mirando profundamente a Juan le dijo: «Juan, no sabes de qué espíritu eres. El Hijo del Hombre no ha venido para destruir almas, sino para salvarlas». En ese instante, Juan fue consciente de sus palabras y se avergonzó profundamente. Su rostro pasó de la ira a la vergüenza y bajó la mirada. Jesús puso su mano sobre su hombro y continuaron avanzando por el camino polvoriento. Unos días más tarde, les llegó una noticia terrible. Lázaro, un amigo muy cercano de Jesús, estaba gravemente enfermo. Los discípulos esperaban una respuesta inmediata. Esperaban que Jesús se levantara y partiera hacia Betania de inmediato. Pero, en cambio, el maestro se quedó en el mismo lugar 2 días más. «Esta enfermedad no es para muerte», dijo, «sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Juan intercambió una mirada con Pedro. ¿Cómo podía decir eso? ¿Acaso no entendía la urgencia? Pero Jesús no tenía prisa. 2 días después, cuando ya todo parecía perdido, Jesús dijo: «Volvamos a Judea». Juan sintió una punzada de temor. Volver tan cerca de Jerusalén era peligroso. Los líderes judíos ya buscaban matar al maestro. Pero Jesús estaba decidido, así que emprendieron el camino hacia Betania. Cuando llegaron, Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. El llanto y el lamento llenaban cada rincón de la aldea. Marta, la hermana de Lázaro, corrió al encuentro de Jesús antes de que siquiera entraran al pueblo. Tenía el rostro marcado por el dolor y entre sollozos dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Pero Jesús respondió con ternura: «Tu hermano resucitará». Marta respondió: «Sí, Señor, sé que resucitará en el día postrero, en la resurrección». Jesús dio un paso más cerca. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá. ¿Crees esto? Marta asintió con lágrimas en los ojos. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Juan sintió un nudo en la garganta. Todo el pueblo estaba sumido en el dolor, y aunque él mismo había visto milagros inimaginables, en ese momento, la muerte de Lázaro se sentía definitiva. Caminaron junto a una multitud hasta la tumba. Era una cueva, cerrada con una gran piedra. «Quitad la piedra», ordenó. Marta dio un paso adelante y nerviosa le dijo: «Señor, ya lleva 4 días ahí dentro. Su cuerpo está descomponiéndose». Pero Jesús levantó sus ojos hacia el cielo y pronunció una breve oración. «Padre, gracias porque siempre me oyes. Lo digo por causa de ellos, para que crean que tú me has enviado». Y de repente, con una voz poderosa, Jesús exclamó: «Lázaro, sal fuera». El silencio fue absoluto. Y de pronto, algo se movió dentro de la tumba. Desde la oscuridad de la tumba, emergió lentamente una figura envuelta en vendas. Era Lázaro. Estaba vivo, caminando, resucitado. La multitud estalló en gritos de emoción. Marta, abrumada por la gratitud, se arrodilló ante Jesús y dijo: «Señor, gracias a Dios que me has escuchado». Jesús, con una mirada profunda y compasiva, respondió: «Tu fe te ha salvado». This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. Mientras Juan miraba aquel rostro que había visto muerto, supo finalmente quién estaba ante él. Jesús no era solo un maestro, no era solo un profeta. Era la resurrección y la vida. Era verdaderamente el Hijo de Dios. La noticia se propagó como el fuego, cruzando las colinas de Judea hasta llegar al corazón mismo de Jerusalén. Y llegó a los oídos de sus enemigos. Los fariseos, los sacerdotes, los escribas, los hombres más poderosos y respetados de Israel, comenzaron a reunirse en secreto. Si permitimos que este hombre siga así, todo el pueblo lo seguirá. Roma vendrá y destruirá nuestra nación. Caifás, el sumo sacerdote, habló con voz firme y fría. ¿No comprendéis nada? Es mejor que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Desde ese día, la muerte de Jesús fue oficialmente decidida. Jesús y sus discípulos lo sabían. Estaban en un lugar apartado. La amenaza sobre su vida era real. En medio de la tensión, los discípulos dijeron: «Maestro, los líderes quieren matarte. Si vamos a Jerusalén será nuestra muerte». Pero Jesús los miró con serenidad. En sus ojos no había miedo, sino determinación. El Hijo del Hombre debe subir a Jerusalén. Juan sintió un escalofrío. Lo había dicho con tanta certeza, como si estuviera caminando directo hacia su destino, sin una sola duda.
No era un viaje más. Era el viaje. Tomás exhaló, tenso, pero con una resolución férrea en su voz dijo: «Vayamos también nosotros, para que muramos con él». Y así, se pusieron en camino hacia Jerusalén. El aire de Jerusalén vibraba con la emoción de la Pascua. Miles de peregrinos llegaban de todas partes. Las calles estaban abarrotadas de gente. Los mercaderes ofrecían sus productos y los sacerdotes preparaban los sacrificios. Era la semana más importante del año. Jesús y sus discípulos se acercaban a la ciudad, y en el camino, el maestro se detuvo y envió a 2 discípulos a buscar un burrito, para cumplir así las antiguas profecías. Cuando trajeron el burrito, los discípulos extendieron sus mantos sobre él, y Jesús montó. Luego comenzaron a caminar hacia la ciudad. Y entonces, el milagro ocurrió. Las calles se llenaron de personas que salían al encuentro de Jesús. Era como si todos hubieran estado esperándole. Las voces se alzaron, los corazones latieron más rápido, y el pueblo estalló en júbilo. Algunos arrojaban sus mantos al suelo, cubriendo el camino de Jesús como se hacía con los reyes. Otros cortaban ramas de palma y las agitaban en el aire. Y las voces se elevaron en un solo canto, un rugido que resonó en toda Jerusalén. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Pero Juan vio el rostro de Jesús. No sonreía, no celebraba. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía, y aún así avanzaba con determinación. La tensión en Jerusalén era insoportable. Desde el momento en que Jesús entró a la ciudad, los líderes religiosos no dejaron de vigilarle, pero no podían detenerlo frente a la multitud que lo aclamaban como el Mesías. Y Jesús no evitó el conflicto. Al día siguiente, Jesús se dirigió directamente al templo, el corazón de Jerusalén, que ardía con el bullicio del comercio. Lo que debía ser una casa de oración se había convertido en un mercado. Cuando Jesús cruzó sus puertas y su mirada se endureció, Juan observó cómo el rostro de Jesús cambiaba lentamente. Sus ojos ardían con una mezcla de tristeza profunda e ira justa. Entonces, Jesús avanzó y volcó las mesas de los cambistas. Las monedas rodaron por el suelo con estrépito. Soltó a las palomas enjauladas, liberándolas en una tormenta de alas. Expulsó a los mercaderes, sus palabras retumbando en los muros sagrados. Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes estaban furiosos. Jamás nadie se había atrevido a hacer algo así. Desde las sombras, lo observaban con odio contenido, sus rostros tensos, sus corazones ardiendo en rabia. El enfrentamiento definitivo estaba cerca. La noche descendió sobre Jerusalén. Juan y los demás discípulos seguían a Jesús por las calles estrechas de la ciudad, hasta que llegaron a una casa para celebrar la Pascua. La noche en que Israel recordaba su liberación de Egipto. Jesús se sentó en el centro de la mesa mientras los discípulos hablaban en voz baja, como si sintieran que algo pesaba en el aire. Entonces, Jesús se levantó, tomó pan, lo partió y dijo con voz cargada de emoción profunda: «Este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí». Luego tomó la copa, la levantó y la ofreció diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada». Juan observaba cada movimiento del Maestro. Entonces, Jesús los miró a los ojos, con tristeza, y dijo con firmeza: «Uno de vosotros me entregará». Juan sintió un escalofrío. Un murmullo recorrió la mesa mientras todos se miraban incrédulos. ¿Quién sería capaz de semejante traición? Pedro hizo una señal a Juan para que preguntara. Con el corazón acelerado, Juan se acercó más a Jesús y en voz baja le preguntó: «Señor, ¿quién es?» Jesús, con voz baja y tranquila, respondió: «Aquel a quien yo dé el pan mojado». Juan observó cómo Jesús entregaba el pan a Judas. Algo oscuro e inquietante brillaba en la mirada del traidor. Poco después, Judas salió apresuradamente, perdiéndose en la oscuridad de la noche.
Al terminar la cena, Jesús se inclinó y empezó a lavar los pies de los discípulos. El asombro cayó sobre todos. Pedro, confundido, intentó detenerle. Pero Jesús le miró con ternura. Lo que hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro negó con la cabeza. No me lavarás los pies jamás. Jesús sostuvo su mirada. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. El rostro de Pedro se transformó. Señor, entonces no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Jesús sonrió y continuó con cada uno. Cuando terminó, se levantó y les miró con la misma profundidad con la que siempre hablaba antes de revelar un gran misterio. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Juan sintió un nudo en la garganta. Jesús no solo estaba enseñando, estaba despidiéndose. Mientras la noche envolvía Jerusalén, Juan recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Sentía latir el corazón del Maestro, fuerte y constante. Aquel instante quedaría grabado en su alma para siempre. Horas más tarde, Juan caminaba con Jesús hacia Getsemaní. La luna bañaba el huerto con una luz fría, dejando sombras largas sobre los olivos. Al llegar al jardín, llamó a Juan, Pedro y Santiago, y les pidió: «Quédense aquí y velen conmigo». Jesús avanzó un poco más y cayó sobre sus rodillas. El viento frío de la noche soplaba entre los olivos, y Juan vio algo aterrador. Gotas de sudor caían del rostro de Jesús, como gruesas gotas de sangre. El Maestro estaba sufriendo. Nunca antes lo había visto tan vulnerable, tan humano. El peso del mundo estaba sobre él, y ellos se quedaron dormidos. Jesús volvió y les dijo: ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Juan sintió vergüenza, y de repente se escucharon unos pasos y sombras moviéndose entre los árboles. Un grupo de hombres armados apareció entre los árboles. Al frente, con el brillo de las antorchas reflejado en su rostro, iba Judas. «Salve, Maestro», dijo, y se acercó para besarlo. El beso fue rápido, frío, la traición en su forma más cruel. Jesús no se apartó, solo le miró con una tristeza infinita y le dijo: «¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre?». De inmediato, los soldados avanzaron para apresarlo. Pedro, furioso, desenvainó su espada y atacó sin dudar. Uno de los siervos del sumo sacerdote cayó al suelo, sujetándose la oreja de la que caía sangre. Juan reconoció su rostro. Era Malco. Pero Jesús levantó la mano. «Basta, Pedro, guarda tu espada». Se inclinó y tocó la herida del hombre. Al instante, la sangre desapareció. La oreja de Malco estaba restaurada. Los soldados quedaron atónitos. Por un momento, nadie se movió. Jesús rompió el silencio. «Salís a prenderme con espadas y palos como contra un ladrón. Cada día estaba con vosotros en el templo y no me prendisteis. Pero esta es vuestra hora, la hora del poder de las tinieblas». Entonces, todo se precipitó. Los soldados apresaron a Jesús y los discípulos huyeron en la oscuridad. Juan sintió el impulso de correr, de desaparecer en la noche como los demás, pero no lo hizo. Su corazón latía con fuerza, y aunque sentía miedo, no podía dejar a su Maestro. Se ocultó y siguió a los soldados hasta la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía a lo lejos, pero se mantuvo en las sombras. This episode is brought to you by Chevrolet. Chevy certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Chevrolet.com/service to learn more. Jif peanut butter. It's that Jiffing good. It doesn't really need advertising. So instead,
Enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at jif.com. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. En medio de la noche, Juan y Pedro siguieron sigilosamente al grupo de soldados hasta la casa del sumo sacerdote. Pedro quedó afuera, nervioso y angustiado, esperando en la puerta. Juan, en cambio, logró entrar en el patio. Las antorchas iluminaban los rostros de los ancianos y los líderes religiosos. Jesús estaba de pie en el centro de la sala, solo. Los falsos testigos comenzaron a hablar. Sus mentiras eran torpes, contradictorias. Pero Caifás, el sumo sacerdote, no necesitaba pruebas. ¿No respondes nada?, dijo con tono severo. Estos testifican contra ti. Jesús permanecía en silencio. Entonces, Caifás pronunció las palabras que cambiarían todo. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. El silencio se hizo eterno. Juan contuvo la respiración. Jesús iba a responder. Y cuando lo hizo, su voz no tembló. Tú lo has dicho. Y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La sala explotó en gritos. Caifás rasgó su manto en un acto teatral de indignación. Ha blasfemado. Es digno de muerte. Los guardias lo rodearon. Uno de ellos le escupió en el rostro. Otro le golpeó con el puño. Juan sintió la sangre hervirle en las venas. No podía hacer nada. Jesús, su maestro, el hombre que había sanado enfermos, que había alimentado a multitudes, que había resucitado muertos, ahora estaba siendo tratado como un criminal. Al amanecer, sentenciaron a Jesús a morir en la cruz. El cielo se tornó oscuro y los gritos y burlas de la multitud se mezclaban con el sonido de los golpes. Pero Juan no huyó. Era el único de los 12 que estuvo en la crucifixión. Pedro, el fuerte, el impetuoso, aquel que había dicho que nunca abandonaría a Jesús, había desaparecido. Los demás discípulos, aquellos que habían caminado con él durante 3 años, se habían esfumado. Pero Juan no estaba solo. A unos pasos de distancia, María, su madre, permanecía de pie, firme, silenciosa, rota. Juan sintió un nudo en la garganta. No soportaba verla sufrir así. Obligaron a Jesús, completamente golpeado, a cargar con su propia cruz. Jesús intentaba respirar, pero cada inhalación era un suplicio. Entonces, sus ojos buscaron a Juan. Lo miraron con la misma profundidad con la que siempre lo había hecho. A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, aún tenía amor en la mirada. Jesús volvió la vista hacia su madre, y Juan, cuando con una voz entrecortada, les dijo: Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. En medio del horror, en el peor momento de su vida, Jesús no pensaba en sí mismo. Pensaba en ellos. Juan asintió con la cabeza, sin poder contener las lágrimas. Desde ese día tomó a María como su propia madre.
La protegió, la cuidó, la llevó consigo. La sangre caía de la cruz, el cielo seguía oscureciéndose. Y cuando Jesús, con su último aliento, gritó, «Consumado es». 3 días pasaron en una bruma de dolor. Juan no podía dormir, no podía comer. El eco de los clavos seguía en su mente. El peso de la cruz aún se sentía en su pecho. Su maestro estaba muerto. Pero entonces, la mañana del tercer día, todo cambió. María Magdalena irrumpió en la habitación con el rostro desencajado. «¡El sepulcro está vacío!», gritó. Juan se puso de pie de un salto. No podía ser. Pedro también reaccionó, y sin pensarlo 2 veces, salieron corriendo. El camino hasta la tumba fue un torbellino de pensamientos. Pero nada importaba. Solo una pregunta lo consumía. ¿Era posible? ¿Podría ser cierto lo que Jesús les había dicho? Al tercer día resucitaré. Juan corría más rápido que Pedro. Su corazón latía desbocado. Cuando llegó al sepulcro, se detuvo de golpe. La piedra estaba removida. Pedro llegó segundos después y entró sin dudar. Juan, respirando entrecortadamente, lo siguió. Y entonces lo vio. El sepulcro estaba vacío. Los lienzos que habían envuelto el cuerpo de Jesús estaban doblados en su lugar. Pero el cuerpo no estaba. Juan sintió un escalofrío, y en ese instante creyó. No entendía todo aún. No sabía cómo había sucedido, pero sabía que su Jesús estaba vivo. Más tarde, cuando la noche cubría Jerusalén, los discípulos se reunieron en una habitación cerrada, llenos de temor. De repente, Jesús se apareció en medio de ellos, iluminando toda la habitación. El maestro sonrió y dijo, «La paz sea con vosotros». El mundo se detuvo. Pedro cayó de rodillas. Santiago se cubrió el rostro con las manos. Jesús extendió sus manos, mostrando las heridas en sus palmas. Los agujeros aún estaban allí. «Como el Padre me envió, así también yo os envío». Luego sopló sobre ellos. «Recibid el Espíritu Santo». Juan sintió una corriente recorrer su cuerpo. Era real. Jesús había regresado. Los días habían pasado. La euforia de la resurrección se había asentado en sus corazones. Pero, ¿y ahora qué? Pedro, con la mirada perdida en el horizonte, exhaló y dijo, «Voy a pescar». Juan lo miró. Lo conocía bien. Sabía que Pedro estaba inquieto. Los demás le siguieron, tomaron la barca y lanzaron las redes al mar, como lo habían hecho tantas veces antes. Pero no pescaron nada en toda la noche. Hasta que, en el amanecer, una voz llegó desde la orilla. «Hijos, ¿tenéis algo de comer?». Juan entrecerró los ojos. Había un hombre de pie en la playa. «No», respondió Pedro frustrado. El hombre sonrió. «Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis». Algo en aquella voz hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Juan. Obedecieron, y en un instante, la red se llenó de peces. El barco se tambaleó por el peso. El agua se agitó con el frenesí de la captura. Y entonces, Juan lo entendió. Era él. Se volvió hacia Pedro, con los ojos iluminados por la revelación. «Es el Señor». Pedro no dudó. Saltó al agua de inmediato, nadando con desesperación hacia la orilla. Cuando todos llegaron, encontraron algo que les dejó sin palabras. Jesús estaba allí, junto al fuego, con pan y pescado listo para ellos. Les había preparado el desayuno. Durante 40 días, Jesús se apareció varias veces a Juan y a los demás discípulos en diferentes momentos, mostrándoles con pruebas claras e indudables que estaba realmente vivo. Fueron intensos. Juan bebía cada palabra del Maestro, sintiendo que la misión que Jesús les había confiado
estaba cada vez más cerca. Finalmente, llegó el día en que Jesús los condujo hasta una colina cercana a Jerusalén. El viento soplaba suavemente sobre el monte de los Olivos y el sol comenzaba a iluminar las colinas de Judea. Una sensación extraña envolvía a los discípulos. Jesús estaba de pie ante ellos, resucitado. Entonces les dijo: «No os toca a vosotros saber los tiempos del Padre, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». El viento se intensificó. Jesús levantó las manos y comenzó a elevarse. Juan sintió su corazón acelerarse. Sus ojos no podían apartarse de la figura de su maestro, ascendiendo hasta que una nube lo ocultó de su vista. El silencio cayó sobre todos. Nadie se movió. Nadie habló. Acababan de ver con sus propios ojos a Jesús subir al cielo. De repente, 2 hombres vestidos de blanco aparecieron ante ellos. «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir». Juan sintió un escalofrío. Jesús volvería. Pero ahora, les correspondía a ellos continuar su misión. Cuando volvieron a Jerusalén, todos se reunieron en el aposento alto. Juan y los demás discípulos, las mujeres que habían seguido a Jesús, incluso María. Todos esperaban. Pasaron los días escondidos en la oscura habitación, mientras que en las calles de Jerusalén llegaban peregrinos de todos los rincones del imperio para celebrar la fiesta de Pentecostés. Los discípulos estaban acompañados de sus mujeres y seres queridos, por miedo a que pudieran hacerles daño a ellos también. Llevaban días orando juntos, esperando con fe en medio de la tensión. No sabían cómo ni cuándo, pero sabían que el poder del que Jesús habló vendría. Y entonces sucedió. Un estruendo rasgó el silencio. Un viento imparable atravesó toda la casa. Antes de que pudieran reaccionar, lenguas de fuego descendieron sobre ellos. No era un fuego que consumía, sino un fuego que llenaba. De repente, un poder recorrió sus cuerpos. Su miedo se desvaneció. La tristeza desapareció. Era como si una fuerza desconocida los invadiera, transformándolos desde dentro. Sus bocas comenzaron a hablar, pero no con sus propias palabras. Hablaban en lenguas que jamás habían aprendido. Se miraron unos a otros proclamando las maravillas de Dios en idiomas extraños. Pedro hablaba en egipcio, Juan en latín, Santiago en parta. Pero la ciudad no tardó en darse cuenta. Desde las calles la gente había escuchado el estruendo y una multitud se agolpó frente a la casa. Hombres y mujeres de todas partes del imperio miraban atónitos a aquellos galileos, hombres sencillos, pescadores, sin educación, pero que hablaban con fluidez en sus propios idiomas. «¿Cómo es posible?», murmuraban entre sí. «Son galileos, hombres sencillos. ¿Cómo pueden hablar nuestras lenguas?». Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Get lost in the acoustic brilliance of 3D audio that surrounds you. Feel the embrace of the massage seats that adapt to your every move. Experience the warmth of a vehicle that welcomes you as you approach. We could tell you what makes a Lincoln SUV so extraordinary, but don't take our word for it. Take it on a test drive at the Lincoln Summer Invitation with exclusive offers on now, only at your local Lincoln retailer. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask second grade teacher Mr. Torres. Put me and just one Clorox wipe on a team? We can take on crayon smudges, sticky fingerprints on every surface, sneezes on the door handle, juice box explosion by the sink, snack crumbs, and don't even get me started on the bathroom passes. Clorox disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Think about it. Bathroom passes. Clean feels good. Based on unit sales data.
Algunos estaban asombrados, otros confundidos, y algunos se burlaban. «Están borrachos», decían. Pero entonces, Pedro se puso de pie y lleno del Espíritu Santo proclamó: «Escuchadme, no estamos ebrios, como suponéis. Lo que veis es el cumplimiento de lo que fue dicho por el profeta Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne». Pedro habló con autoridad. Les recordó las Escrituras. Les habló de Jesús, el Mesías crucificado, el Hijo de Dios que venció la muerte, y sus palabras atravesaron los corazones de la multitud. Un silencio cayó sobre los presentes. Muchos sintieron que sus almas se estremecían y que ahora entendían que Él era el Cristo. «¿Qué debemos hacer?», preguntaron desesperados. Entonces Pedro sentenció: «Arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Esa misma tarde, 3,000 personas fueron bautizadas. Y en ese instante, la historia de la iglesia comenzó. El sol se filtraba entre las columnas del templo de Jerusalén. El aire estaba lleno de murmullos, oraciones y pasos apresurados de peregrinos que iban y venían. Juan caminaba junto a Pedro, sintiendo el peso de la misión que Jesús les había encomendado. Eran testigos de la resurrección. Eran portadores del Espíritu Santo. A las 3 de la tarde, la hora de la oración, se acercaban a la puerta La Hermosa, cuando una voz los detuvo. «Misericordia, denme algo para vivir». Era un hombre cojo, sentado en el suelo con la mano extendida. Juan lo miró. Sabía que aquel hombre había nacido así. Había pasado toda su vida dependiendo de la limosna de otros. Pedro se detuvo y le dijo con firmeza: «Míranos». El cojo levantó la vista. Esperaba recibir unas pocas monedas. Pero Pedro continuó: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y sin esperar respuesta, Pedro lo tomó de la mano y lo levantó. En ese instante, las piernas del hombre cobraron fuerza. Los huesos que nunca lo habían sostenido ahora estaban firmes. Dio un paso, luego otro, y de repente comenzó a correr. Saltaba, gritaba, alababa a Dios. El templo se sumió en un caos de asombro. La multitud se agolpó alrededor y Pedro alzó la voz: «Varones de Israel, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué nos miráis como si por nuestro poder lo hubiéramos sanado? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha glorificado a su siervo Jesús». Juan observó los rostros de la multitud. Muchos de ellos habían estado allí cuando crucificaron a Jesús. «Vosotros lo entregasteis a muerte», continuó Pedro, «pero Dios lo resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos». Pero los fariseos los estaban observando. Juan y Pedro no pudieron salir del templo. Los guardias llegaron de inmediato. Los arrastraron hasta el Sanedrín, donde los líderes religiosos los esperaban con el ceño fruncido. El sumo sacerdote golpeó su bastón contra el suelo. «¿Con qué autoridad hacéis esto?». Pedro sin miedo respondió: «Si hoy se nos interroga acerca del milagro hecho a este hombre, sea notorio que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó, este hombre está sano delante de vosotros». Las palabras cayeron como una tormenta sobre el consejo. Muchos en el Sanedrín habían estado presentes en el juicio de Jesús. Uno de ellos, molesto, se inclinó hacia otro líder religioso y susurró: «¿Qué haremos con estos hombres? No podemos negar que el milagro ha ocurrido. Todo Jerusalén lo sabe». El sumo sacerdote se levantó y ordenó: «Que no hablen más en el nombre de Jesús». Los guardias se acercaron a Pedro y Juan. Les ordenaron guardar silencio, pero Pedro los miró sin titubear. «Juzgad vosotros si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. Pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». El Sanedrín se quedó en silencio. No podían castigarlos sin provocar una revuelta, así que los dejaron ir.
El mensaje de Jesús se extendía más allá de Jerusalén. Las noticias llegaron a Samaria. Allí había nuevos creyentes, pero aún no habían recibido el Espíritu Santo. Pedro y Juan fueron enviados para orar por ellos. El camino era largo, pero Juan no se quejaba. Había aprendido a confiar en el plan de Dios. Cuando llegaron, encontraron una comunidad llena de fe, pero que aún no había experimentado el poder del Espíritu Santo como en Pentecostés. Pedro levantó las manos. Juan hizo lo mismo. Oraron por los samaritanos. Y algo increíble ocurrió. El Espíritu Santo descendió sobre ellos. El mismo fuego que Juan había sentido en Jerusalén ahora estaba en Samaria. Los que antes eran despreciados por los judíos, ahora formaban parte de la misma familia. Desde ese día, Juan supo que su vida ya no le pertenecía. Ahora, era un instrumento en las manos del Dios vivo. El reino de Dios ya no tenía fronteras. El tiempo pasó, pero la misión nunca se detuvo. Juan permaneció en Jerusalén, convirtiéndose en uno de los pilares firmes de aquella primera iglesia. Junto a Pedro y Jacobo, dirigían la expansión de las nuevas comunidades de creyentes. La iglesia en Jerusalén crecía, y con su crecimiento, la persecución se intensificaba. Juan lo había visto desde el principio. Los primeros arrestos, la furia de los fariseos y las primeras ejecuciones. Pero ahora, un nuevo enemigo había aparecido: Herodes Agripa I. El rey de Judea, nieto de Herodes el Grande, buscaba el favor de los líderes judíos. ¿Y qué mejor manera de lograrlo que eliminando a los seguidores de Jesús? Un día, la noticia llegó a los oídos de Juan como un golpe frío en el pecho. Su hermano Jacobo, el primero en seguir a Jesús junto a él, había sido arrestado. Juan intentó encontrar una forma de salvarlo, pero el destino ya estaba sellado. Herodes mandó decapitar a Jacobo. Juan recibió la noticia en la oscuridad de la noche. La noche se hizo eterna, y cuando amaneció, recibió la noticia más dura de todas. Jacobo había sido ejecutado a espada por orden de Herodes. Juan sintió como algo dentro de él se quebraba. Por primera vez experimentó una pérdida tan cercana, tan dolorosa, tan desgarradora. Ahora entendía claramente que seguir a Jesús implicaba dolor, sufrimiento y sacrificio. Sin embargo, a pesar del dolor insoportable, Juan decidió permanecer firme. No huyó ni se escondió. Se mantuvo en Jerusalén, animando y sosteniendo a los creyentes que temblaban por miedo a ser los siguientes. Su fe, lejos de quebrantarse, se hizo aún más fuerte. Sabía que su hermano había dado la vida por Cristo, y ahora él debía continuar la obra, sin importar lo que costara. Sabía que la sangre derramada de Jacobo, como la de Esteban años antes, sería semilla para una iglesia imparable. Los años pasaron, y la persecución en Jerusalén habían cobrado la vida de muchos de sus hermanos. Pedro había sido crucificado en Roma. Pablo, decapitado. Santiago, apedreado. Uno a uno, los apóstoles fueron cayendo. Solo quedaba él, el último testigo. No fue fácil dejar Jerusalén. Era la ciudad donde había caminado con Jesús, donde había visto la cruz, donde había sentido el fuego de Pentecostés. Pero ahora, Dios lo llamaba a otro lugar. Juan se dirigió a Éfeso, una de las ciudades más grandes del Imperio Romano, en el corazón de Asia Menor. Las iglesias allí eran jóvenes, pero necesitaban dirección. Y Juan, con su testimonio inquebrantable, se convirtió en su guía, en su padre espiritual. Era el último que podía decir: yo vi al Señor con mis propios ojos. Cuando llegó a Éfeso, entendió que no era Jerusalén. Era una ciudad de comercio, de dioses paganos, de templos majestuosos dedicados a Artemisa. Pero Juan no se dejó intimidar. Enseñó a los creyentes el amor, la unidad, la verdad. Les recordó las palabras de Jesús y les habló del reino. Y también les advirtió: muchos vendrán con falsas enseñanzas. Sed fieles a lo que os enseñé. Permaneced en la verdad. Las iglesias crecieron.
Nuevas generaciones tomaron la fe. Juan, anciano pero aún firme, continuó siendo la voz que mantenía viva la esencia de Cristo en la iglesia. Pero sabía que aún le quedaba algo más por hacer. Tenía que escribir. Las palabras de los otros evangelios ya circulaban por las iglesias. Mateo, Marcos y Lucas habían narrado la vida de Jesús con fidelidad. Pero Juan había sido el discípulo más cercano a Jesús. Había visto su gloria en la transfiguración. Había escuchado sus últimas palabras en la cruz y había sentido su latido en la última cena. Fue el discípulo amado, y ahora, en su vejez, sabía que debía dejar su testimonio por escrito. Tomó su pergamino, su pluma, y escribió las palabras que cambiarían la historia. No comenzó su evangelio con genealogías, ni con la historia del nacimiento de Jesús. Comenzó desde la eternidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Porque Juan no solo quería contar lo que Jesús hizo, quería demostrar quién era Jesús, el Hijo de Dios, la luz del mundo. Escribió sobre los milagros, las señales, los discursos más profundos del Maestro. Pero, sobre todo, escribió sobre el amor. Porque Juan había entendido algo que pocos entendían. Dios no solo era un juez, no solo era un creador. Dios era amor. Y en cada palabra de su evangelio dejó testimonio de esa verdad. Cuando terminó de escribir, apoyó la pluma y cerró los ojos. Creía que había cumplido su misión. Pero lo que no sabía es que Dios aún tenía un último destino para él. Pronto, el último apóstol conocería la revelación que cambiaría el destino de la humanidad. Era el año 81 después de Cristo, y el Imperio Romano se volvió contra los cristianos con más brutalidad que nunca. Hey, let's talk about your expense report. I didn't submit an expense report. You will. Custom saddles and dog training services are not within policy. What are you talking about? SAP Concur uses advanced AI to audit and automatically detect out-of-policy expenses. It's the breakthrough I needed to focus more on our future. These are my future expenses? Yes, and self-defense classes are out of policy. I'll need self-defense classes? You will. For what? It's a big dog. SAP Concur helps your business move forward faster. Learn more at concur.com. You ever try fixing your car and realize you're missing that one part? Yeah, been there. That's why eBay's my go-to. They've got millions of parts, guaranteed to fit. I'm talking brake pads for when yours have seen one too many miles of stop and go. Oil filters, cause you don't mess around with your engine care. Even got this cold air intake on my watch list. I might just go for it. To keep the ride cool and your DIY streak hot. Find all the parts you need at prices you'll love. Guaranteed to fit every time. eBay. Things. People. Love. Eligible items only. Exclusions apply. Grandpa's here! Hank's always helping out. Grandpa style. Now he's treating his prostate cancer with help from Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Talk to your doctor and visit Xtandi.com. Dealing with hidradenitis suppurativa, HS, is tough. But you're not alone. Before I started Cosentyx, I looked at the website and saw it had many years of clinical research. That made me feel confident. Cosentyx secukinumab is prescribed for adults with moderate to severe hidradenitis suppurativa, HS. Don't use if allergic to Cosentyx. Get checked for TB before starting. Increased risk of infections and lowered ability to fight them may occur, like TB or other serious bacterial, fungal, or viral infections. Some were fatal. Tell your doctor if you have an infection or symptoms like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if IBD symptoms develop or worsen. Serious allergic reactions and severe eczema-like skin reactions may occur.
Learn more at 1-844-COSENTYX or Cosentix.com. Don't wait. Ask your dermatologist about Cosentix. Nerón había comenzado la persecución años atrás, pero ahora, bajo el reinado del emperador Domiciano, los cristianos eran señalados como enemigos del Estado. Se les acusaba de rechazar el culto al emperador y se les culpaba de desastres naturales, plagas y rebeliones. Y Juan, el último apóstol vivo, el anciano que había caminado con Jesús, el líder de las iglesias en Asia Menor, era un objetivo demasiado grande para ignorar. Había que silenciarlo. Los soldados llegaron una noche. Las llamas de las antorchas iluminaron la casa donde Juan vivía en Éfeso. Los creyentes intentaron advertirle, pero él no corrió. Sabía que este momento llegaría. Cuando los soldados lo tomaron prisionero, Juan no mostró miedo. Lo encadenaron y lo llevaron en un barco con rumbo a Roma. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado primero, había dicho Jesús. Ahora, él vivía esas palabras. Llegó a la imponente ciudad de Roma, con sus calles llenas de estatuas del emperador. Juan fue llevado al Coliseo, donde los esclavos, soldados y ciudadanos romanos se reunieron para ver un espectáculo. De repente, el anciano apóstol fue arrojado al centro de la arena. La multitud gritaba, sedienta de muerte. Los sacerdotes paganos observaban con satisfacción. Este era el hombre que predicaba que solo había un Dios. El verdugo levantó la mano y dio la señal. Los soldados trajeron un gran caldero. El aceite en su interior burbujeaba con furia. Juan no pronunció una sola palabra, pero sus labios se movieron en una oración silenciosa. La muerte parecía inminente. Y entonces ocurrió lo imposible. Cuando lo sumergieron, el aceite no le dañó. Juan no gritó ni ardió. Los soldados retrocedieron, horrorizados. El verdugo dejó caer el brazo, temblando. Domiciano, el emperador que había ordenado su ejecución, se enfureció y exclamó: «¡Exiliadlo! Llevadlo lejos de Roma». Si no podían matarlo, lo borrarían de la historia. Así que lo enviaron a la desolada isla de Patmos. Pero lo que Domiciano no sabía era que allí Juan recibiría la visión más grande de todas. El fin de los tiempos estaba a punto de ser revelado. La brisa salada del mar Egeo golpeaba las rocas de Patmos. Juan, anciano y cansado, recorría lentamente las costas desiertas, meditando y orando en profunda soledad. El sol abrasaba durante el día y el frío helaba sus huesos por la noche. El mundo parecía haberlo olvidado y él esperaba a que llegara su final. Era el último apóstol, y sería el único que moriría por la vejez. Era el día del Señor, y Juan estaba profundamente sumergido en oración cuando, de repente, escuchó detrás de él una voz potente, clara como trompeta resonando en el aire que dijo: «Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último». El anciano apóstol se giró lentamente y lo vio. Era Jesús, pero no el que él recordaba. El Jesús glorificado. Estaba vestido con un manto real, con un cinturón de oro sobre su pecho. Sus ojos ardían como llamas de fuego, su rostro brillaba como el sol en su máxima intensidad, y de su boca salía una espada afilada de doble filo. Juan cayó al suelo como muerto, pero entonces sintió una mano sobre su hombro. «No temas, Juan, soy yo, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Juan cerró los ojos y exhaló tembloroso. Era su maestro, el mismo Jesús de siempre, aunque ahora era el Rey de Reyes. Jesús habló con autoridad. «Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias». Juan obedeció y comenzó a registrar cuidadosamente todo lo que le fue revelado. Por orden de Jesús escribió cartas dirigidas a las 7 iglesias de Asia Menor. Con su mano envejecida y temblorosa, lo escribió todo. El juicio de Dios era real, pero también lo era su misericordia.
porque a cada iglesia Jesús daba una promesa para los que vencieran. Cuando terminó de escribir, Juan exhaló, pero la visión apenas comenzaba. De repente, el cielo se abrió ante él, y una voz le llamó desde arriba: «Sube acá, y te mostraré lo que ha de suceder». Juan fue arrebatado en el Espíritu, y entonces vio el trono de Dios, un trono envuelto en luz y fuego. Alrededor del trono, 24 ancianos vestidos de blanco con coronas de oro en sus cabezas. Ante el trono, 4 seres vivientes, cubiertos de ojos, con rostros de león, becerro, hombre y águila. Todos clamaban sin cesar: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Juan cayó de rodillas. Era demasiado glorioso. Pero entonces, vio en la mano de Dios un rollo sellado con 7 sellos. Un ángel poderoso gritó con voz fuerte: «¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?». El cielo entero quedó en silencio. Nadie era digno, ni en la tierra, ni siquiera en el cielo. Juan empezó a llorar. Si el libro no era abierto, no habría redención, no habría justicia ni esperanza. Pero entonces una voz resonó en el trono: «No llores». Juan alzó la vista y vio al Cordero, un Cordero como inmolado, pero vivo. Era Jesús. Él tomó el libro de la mano del Padre, y cuando lo hizo, el cielo estalló en alabanza. Millones de ángeles, seres celestiales y los redimidos cantaban con fuerza: «Digno es el Cordero que fue inmolado, de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza». Juan, fascinado, paró el llanto. Pero entonces, cada sello que el Cordero rompía desató eventos catastróficos sobre el mundo. El primer sello era un caballo blanco. El falso Mesías, el gran engañador, salía a conquistar. El segundo sello era un caballo rojo. La guerra cubría la tierra. El tercer sello era un caballo negro. Hambre y escasez golpeaban a las naciones. El cuarto sello era un caballo pálido. Muerte y peste arrasaban con la humanidad. El mundo estaba colapsando. Juan tembló. Nunca había visto algo así. Pero los sellos continuaban. El quinto sello. Los mártires clamaban justicia. El sexto sello. El sol se oscureció. La luna se volvió sangre y la tierra tembló. Y con el séptimo sello se hizo un silencio abrumador en el cielo. Y de repente, las 7 trompetas comenzaron a sonar. Granizo y fuego caían del cielo. El mar se convertía en sangre. La tierra se estremecía y el aire se volvía venenoso. Las naciones se doblegaban, pero no se arrepentían. Los demonios eran liberados. La gran batalla espiritual alcanzaba su clímax. Y en medio del caos, Juan vio algo más. Vio a la gran bestia. Vio al anticristo, el gobernante final que se levantaría para desafiar a Dios. Y vio su número: 666. Vio a Babilonia caer en llamas y el mundo postrado ante el poder del mal. Pero entonces, la visión cambió. El cielo se abrió de nuevo. Juan sintió un escalofrío cuando vio al jinete del caballo blanco descender del cielo. No era el jinete del primer sello. Este era el verdadero rey. Era Jesús. Jesús regresaba, pero esta vez no venía como un cordero, sino como un león. Los ejércitos del mundo se reunieron para hacerle guerra, pero no hubo batalla. La palabra de su boca los consumió. Satanás fue apresado, y el reino de Cristo se estableció sobre la tierra. Juan apenas podía contener las lágrimas cuando vio el destino final de la humanidad. Un cielo nuevo y una tierra nueva. La nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Dios morando con los hombres. No más muerte,
no más dolor. Y entonces escuchó la voz del Señor. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Juan cayó de rodillas. Todo lo que su maestro había dicho se estaba cumpliendo. La historia del mundo no terminaba en caos, terminaba en gloria. Jesús, el Alfa y la Omega, había vencido. El mal había sido destruido y ahora, los que creyeran en él vivirían con Dios para siempre. Juan tomó el pergamino mientras su mano temblaba. Las visiones eran demasiado grandes, demasiado gloriosas, demasiado terribles. Pero debía escribirlo todo. Las iglesias de Asia Menor debían saber lo que había visto. El mundo debía saberlo. Porque ahora entendía que la historia de la humanidad tenía un final. Y ese final no era el caos. Era la victoria de Cristo. La revelación seguía. Los sellos serían abiertos. Las trompetas sonarían. Los juicios caerían sobre la tierra. Pero al final, Jesús triunfaría. Y Juan debía escribir todo. Porque este mensaje no era solo para él. Era para toda la humanidad. Juan escribió todo lo que vio. Y así, el último apóstol en pie cumplió su misión. El viento del mar acariciaba su rostro cuando el barco atracó en el puerto de Éfeso. Juan por fin volvía a casa. Había pasado años en Patmos, años de soledad y años de visiones. Pero ahora, el exilio había terminado. El emperador Domiciano había muerto en el año 96 d.C., y su sucesor, Nerva, permitió el regreso de los exiliados. A su llegada, los cristianos de Asia Menor lo recibieron con lágrimas y alegría. Los ancianos de las iglesias lo abrazaban mientras los creyentes lo miraban con asombro. Era el último testigo vivo de Jesús. Juan no dejó de enseñar, de exhortar, de fortalecer a la iglesia. Los tiempos eran difíciles. Las falsas doctrinas se infiltraban. Algunos negaban que Jesús era el Hijo de Dios. Otros corrompían el Evangelio con engaños. Y Juan no podía quedarse callado. El anciano apóstol tomó su pluma una vez más. No para relatar visiones del futuro, sino para hablar de lo más importante. Escribió 3 libros más. En Juan 1, escribió con pasión y urgencia. Dios es amor. Todo aquel que ama ha nacido de Dios. Si decimos que amamos a Dios pero odiamos a nuestro hermano, somos mentirosos. En Juan 2, advirtió contra los engañadores que negaban que Jesús había venido en carne. Les pidió a los creyentes que se guardaran de la mentira. En Juan 3, escribió una carta personal a Gayo, animándolo a continuar en la fe y reprendiendo a aquellos que abusaban de la iglesia. La voz del apóstol aún resonaba. Aún en su vejez, seguía peleando por la verdad. Pero su mensaje más grande siempre era el mismo: amor. Los años pasaron. Juan, aunque anciano y débil, continuaba enseñando. Los años pesaban sobre su cuerpo. Su cabello era completamente blanco, sus manos temblaban con el peso de la edad y sus pies ya no podían sostenerlo. Pero su espíritu seguía ardiendo. Ya no podía caminar a las reuniones de los cristianos, así que lo llevaban en brazos. Y cuando todos se reunían, el silencio caía sobre la congregación. Y con una voz suave, decía siempre lo mismo: ámense los unos a los otros. Las primeras veces, la gente escuchaba con atención, pero al repetirlo una y otra vez, algunos comenzaron a preguntarse por qué siempre decía lo mismo. Un día, uno de sus discípulos le preguntó: Maestro, ¿por qué siempre nos dices eso? Juan sonrió. Sus ojos reflejaban la sabiduría de los años. Porque es el mandamiento del Señor. Y si solo lo cumplen, será suficiente. Los días pasaron. Las semanas se volvieron meses. Y una noche, el anciano cerró los ojos. El último testigo de Cristo partió en paz. La era apostólica había llegado a su fin. Pero su mensaje vivía. Y aún vive.
Si te ha gustado la historia de Juan, tienes que conocer la historia de Job, porque su historia es la mayor prueba de fe de toda la Biblia. Deja tu comentario y dale a me gusta, para que la vida del último apóstol llegue a más creyentes. Bendiciones para ti y tu familia.